Padre, gracias te damos esta mañana. Es maravilloso, Señor, saber que abrimos nuestros ojos esta mañana por tu bondad, por tu fidelidad. Porque ninguno de nosotros merece, Señor, la vida que tenemos, ninguno de nosotros ha hecho nada para ganarla. Es porque a ti te complace, Señor, darnos más días de vida, más minutos, más años. Y te lo agradecemos, Señor, profundamente. Sé que muchas veces nos quejamos, sé que muchas veces incluso criticamos, Señor, por lo que tú estás haciendo, Señor. Cuestionamos lo que vemos a nuestro alrededor. Y muchas veces es porque no hemos elevado nuestros ojos y no contemplamos, Señor, que tú tienes un plan que supera el pensamiento del hombre, los planes del hombre, las expectativas del hombre, incluyendo los nuestros. Y queremos pedirte, Señor, por este país, que tengas misericordia de Colombia. Sé que hay personas que están hoy tomando decisiones, Señor, haciendo su papel que la democracia espera, Señor. Pero quiero que ayude, Señor, a nuestra iglesia, a quienes todavía no han ido a las urnas a votar, que les ayudes a tener la libertad de votar a conciencia, Señor, no pensando solamente en los intereses que el mundo piensa, sino en los intereses que a ti te importan, Señor. Y sé que es muy difícil, Señor, y por eso estamos tomando estos minutos para pedir tu ayuda, para que podamos ser sinceros contigo, Señor, y aunque es difícil, podamos elegir, Señor. Danos la sabiduría para hacerlo. Ayuda, Señor, entonces, a todo el pueblo cristiano, Señor, para que pueda hacerlo de la forma bíblica y sabia, Señor, que tú esperas. También, Señor, gracias por las mujeres de nuestra iglesia. Sé que el mundo celebra de otra forma y pensando en otras cosas, Señor, lo que es o quién es la mujer. Pero como dije, Señor, tú has puesto en ella un valor incalculable porque ella tiene o ellas tienen la imagen tuya, Señor. Y eso es más que suficiente para agradecer a ti, Señor. Bendecimos a cada mujer, Señor, y rogamos que lleves al corazón de ellas la idea, Señor, adecuada de la identidad que tienen como hermanas y como mujeres, Señor. Bendice a cada mujer, Señor. Y por último, quisiera pedirte, Señor, que este joven que tuvo un accidente hace unos días y está luchando ahí en la clínica por su vida, todavía está anestesiado y no vamos a saber qué va a pasar hasta en unos días, Señor. Pero rogamos, Padre, que el parte médico sea bueno, que tú obres milagrosamente, Señor, para que él pueda, Señor, tener la oportunidad de conocerte. Si no lo ha hecho, si no ha entregado su vida a ti, que lo haga, Señor. Oramos por Kelvin, Señor, para que tú guardes su vida, Señor, y no salga de este mundo sin ti. Ayuda también a su familia y usa todo esto, Señor, para que los que están lejos de ti, Señor, puedan regresar, Señor, a tus pies. Y ahora, Señor, que vamos a abrir tu palabra, rogamos que sigas usando tu palabra en nuestras vidas. Venimos aquí porque deseamos escucharte a ti y queremos que tú uses, Señor, tu espíritu, tu palabra, Señor, para edificarnos, para exhortarnos, para corregirnos, para darnos esperanza, para encaminarnos, Señor, en el camino correcto. Y por eso, Señor, rogamos que despejes nuestra mente para poderte adorar a ti mientras escuchamos este mensaje. Y si hay personas aquí, Señor, que no son tus hijos, que no tienen la seguridad de su salvación, que al salir de este lugar, Señor, eso haya cambiado, que puedan confiar sus vidas a Jesucristo, quien murió en la cruz por ellos. Que hoy tu palabra, Señor, hable propiamente de tu Hijo Cristo y de lo que Cristo hizo por ellos para que los llames al arrepentimiento. Sigue, Señor, cuidando de esta iglesia y edificándola.
haz que, Señor, que esta tu iglesia, Señor, sea una lámpara encendida, Señor, en medio de la oscuridad. Gracias por todo lo que tú puedas seguir haciendo por esta tu iglesia, Señor. Presentamos este mensaje y cada cosa, Señor, que hoy se diga en tu nombre, que sea para tu gloria, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, así que abran por favor sus Biblias en la primera carta a los Corintios. Ahí hemos estado ya varias semanas estudiando esta carta del apóstol Pablo y vamos a continuar ahí, esta vez en el capítulo 4. Capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Yo estaba pensando en lo que nosotros fuimos esta mañana a un puesto de votación, y no para votar nosotros, sino para llevar a mi hija a que lo hiciera, y estaba pensando en todo lo que ocurre en un día como este, y es muy evidente que las personas se identifican, ¿cierto?, con personas, se identifican con líderes, se identifican con partidos. Algunos dicen, este es mi candidato, abiertamente. Otros solamente ponen su confianza en un sistema, en promesas. Hay mucha información en el ambiente, hay una sensación de prontitud de lo que tenemos que hacer, de lo que va a pasar, hay un aire de incertidumbre. Sin embargo, todo eso está en las manos del Señor. Hay muchas comparaciones, muchas discusiones de lo que podría pasar, de lo que va a pasar, y obviamente eso nos deja a todos en un lugar diferente. Ya vemos un ambiente incluso hostil por las divisiones, porque las banderas eso es lo que hacen, las opiniones dividen, y es natural entonces que eso pase en un día como este, ¿sí? Algunas personas están muy convencidas de sus líderes, otros no tan convencidos, pero saben que es lo que tienen que hacer porque se ven incluso cohesionados o presionados socialmente o laboralmente para tomar o ir a las urnas. Pero si somos honestos y coherentes con lo que hemos estado estudiando en los primeros 3 capítulos de la carta a los Corintios, creo que eso es un pequeño reflejo de lo que vemos en los primeros 3 capítulos de la primera carta a los Corintios. Divisiones, ¿cierto? Ahí se ven. Favoritismos. ¿Recuerdan? Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas. O sea, ese ambiente no es algo nuevo lo que estamos pasando. Y siempre en determinadas épocas del año y de la historia han habido esta sensación de preocupación, de incertidumbre. Pero tenemos que ir un poco más allá y recordar que Dios está en control de todo esto, ¿sí? Mientras nosotros hacemos lo que Dios espera que hagamos como sus hijos, y eso a veces implica ir en una dirección contraria, pues Dios va a seguir haciendo lo que Él sabe hacer como Dios. Y eso es algo que tiene que animarnos. Pero ese espíritu, llamémoslo así, político que está reinando en estos días, también se puede ver dentro de la iglesia. Y lo vemos acá en esta carta. Es por eso que Pablo ha sido tan insistente en estos primeros 3 capítulos en tratar el problema de ellos, que tenía que ver con las divisiones, que tenía que ver con el liderazgo, con la sabiduría, la filosofía que estaba reinando y estaba ocupando los estrados. Así que de alguna forma Pablo tiene que destruir, tiene que desbaratar esos argumentos humanos para que el hombre reconsidere en realidad cuál es la figura de liderazgo que Dios espera y cómo Dios espera que su iglesia avance. Y claro, pues Pablo estaba viendo problemas y por eso es que él está escribiendo esta carta. Había comenzado
argumentar a los líderes que su forma de pensar era muy parecida a la de los griegos en ese momento. Entonces, lo que él va a hacer ahora en el capítulo 4 es que va a corregir cómo se deben ver los líderes. La semana pasada nosotros escuchamos otro sermón, pero en este sermón él va a corregir cómo los líderes deben verse a sí mismos y cómo la iglesia debe ver a los líderes. Entonces, lo que va a hacer en el capítulo 4 es que los va a exponer nuevamente a los corintios, a los líderes, los va a exponer y va a terminar haciendo al final del capítulo 4 un llamado al arrepentimiento. Quizás este capítulo 4 lo que hace es que concluye el argumento del capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 y recoge todo lo que él ha dicho hasta ahora. En el mensaje pasado nosotros, que fue un mensaje que creo que en el capítulo 4 él le da continuidad. En el mensaje pasado nosotros vimos que la madurez del cristiano se podía ver principalmente porque estaba fundamentada en Cristo. Hablamos de que Cristo era el fundamento o es el fundamento de la vida cristiana, que es irreemplazable. ¿Recuerdan eso? Entonces Pablo ya dejó claro eso, ¿sí? Que Cristo hizo una obra perfecta y esa es la piedra más importante, el fundamento sobre el que está ceñida la iglesia. Lo segundo que él dijo en el capítulo anterior, capítulo 3, es que todo lo que nosotros hagamos o las obras nuestras van a tener que pasar por un periodo de prueba. ¿Recuerdan eso? Hicimos referencia a otros pasajes. Esas ideas, ¿por qué estoy mencionando esto como contexto? Porque esas ideas las va a seguir desarrollando él en el capítulo 4. ¿Ok? Entonces, mantengan eso presente, que las obras van a ser probadas. Y lo tercero que vimos en el mensaje pasado, es que la iglesia es de Dios, que es un lugar sagrado donde debemos mantener no solamente un espíritu de adoración, sino que Él está presente y que Él cuida de la iglesia. Entonces, después de establecer esas verdades en el capítulo 3, ahora llega al capítulo 4 y nos va a mostrar algo muy relacionado a lo que Él ha dicho. Y nosotros podemos hacernos una pregunta mientras leemos el capítulo 4. Vamos a irlo leyendo por partes, no quiero leerlo todo porque tendríamos que leerlo más de una vez. Y la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo se ve una vida que realmente ha sido transformada por Cristo? ¿Cómo se ve una vida que ha sido transformada por Cristo? Si nosotros en el capítulo 3 hablamos de madurez espiritual, ¿cierto? Porque Él es el cimiento, porque Él es la roca, Él es el fundamento. Si nosotros hablamos de esas evidencias, ¿cómo se debe ver eso en la práctica? Entonces, aquí Él va a desarrollar el argumento. Ahora, ¿por qué es importante aclarar eso? Porque una persona puede creer que es madura, ¿cierto? Puede estar diciendo cosas correctamente, puede hablar de Cristo, pero propiamente puede ser una persona inmadura. Una persona puede hablar de escatología o del futuro que nos espera con Cristo y ser una persona inmadura. Una persona puede hablar o tener una eclesiología correcta, hablar muy bien acerca de la iglesia, pero en la práctica es una persona inmadura. Entonces, ¿cómo se ve la persona madura? Entonces, como Pablo habló de eso en el capítulo 3, ahora lo va a desarrollar en el capítulo 4. Y él va a decir: esto es lo que debería pasar, de cómo luce la madurez. Y va a empezar tomándose como ejemplo de esa madurez. Eso no es muy normal, ¿sí? Pero es lo que va a hacer. Entonces, tengamos presente la pregunta: ¿cómo se ve una vida que realmente ha madurado espiritualmente? Si usted tuviese que preguntarse a sí mismo: ¿cómo sé que yo soy una persona madura espiritualmente? ¿Sí? No estamos hablando de la edad, estamos hablando de la vida espiritual. Y aún así, tendríamos dudas, creo yo,
Si intentamos responder esta pregunta, tendríamos dudas con nuestra respuesta. Pero aquí creo que Pablo nos da un retrato o varios retratos de cómo luce una persona madura espiritualmente. Entonces vamos a ir mirando esos retratos. Nos muestra 3 retratos que revelan la verdadera madurez espiritual. Entonces quiero que leamos para empezar el versículo 1 al versículo 5 y veamos el primer retrato. Versículo 1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Nosotros siempre alabamos a Dios, pero va a haber un momento en la historia que Dios nos va a alabar, y este es el momento. Cuando, recuerde que eso viene del capítulo anterior, cuando pasen nuestras pruebas por delante del Señor y finalmente Él pruebe lo que hemos hecho para Él, y que eso produzca alabanza para su gloria. Es algo hermoso, ¿cierto? Que lo que hagamos hecho realmente haya sido un acto de adoración para nuestro Dios. Entonces aquí vemos el primer retrato. Pablo comienza diciendo cómo deben verse los líderes. Según este pasaje, ¿cuál es el retrato de los líderes que Pablo está viendo y que él espera que la iglesia vea? ¿Cómo él espera que vea a los líderes? ¿O cómo espera el Señor que se vean los líderes? Dice él que deben ser servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Escucharon eso? Aquí hay 2 ideas que predominan. La una es que son siervos y la otra es que son administradores. 2 palabras. Yo creo que esas palabras son palabras comunes, sin embargo creo que en el contexto en el que nosotros las escuchamos muchas veces no entendemos bien lo que quiere decir. Y no es lo mismo decir hoy siervos que decir siervos en esa época. Porque cuando nosotros hablamos de un siervo, hoy día, ¿a qué viene a su mente? Que esa persona es un siervo. Muchas veces pensamos en una persona sumisa, en una persona noble, en una persona tonta, ¿sí? O sea, no es la misma idea de lo que nosotros o lo que el apóstol Pablo a lo que él se refiere. No tenía el mismo sentido. Hoy día creo que incluso tiene un sentido, a pesar de que lo describimos de esa manera, tiene un sentido más positivo, ¿sí? Cuando hablamos de un siervo, hablamos de una persona dócil, manejable, entonces tiene ese sentido. Pero en la época de Pablo, el ser un siervo, ¿qué significaba? Bueno, ser un esclavo, eso es lo que significaba. Para el mundo grecorromano, en el primer siglo, ser un siervo no era algo de prestigio, ¿sí? No era la condición que todos anhelaban, no, al contrario. Eso implicaba servidumbre, sujeción, implicaba que había cierta jerarquía por encima de él, que había dependencia, o sea que él siempre estaba sujeto a las órdenes. No había nada de prestigio para un siervo, absolutamente nada. Hoy en el contexto de la iglesia, cuando hablamos de un siervo, creo que lo calificamos como algo positivo, a pesar de que hay cierta distorsión también. Pero no tiene que ver con lo que Pablo está mencionando aquí. De hecho, la palabra que él usa en varias cartas, Pablo, para siervos, es una palabra, y se lee más o menos como en griego, como algo como esto, hiperetes, que hace referencia a esos esclavos que estaban en la parte baja del barco remando, ¿sí? Y lo único que hacían era remar.
ellos no tomaban la dirección del barco, lo único que hacían, es más, ellos ni siquiera veían hacia dónde va el barco, ¿sí? Lo único que hacían era remar y escuchar y obedecer, escuchar órdenes y obedecer. Hombres que estaban ahí en la cubierta haciendo un trabajo silencioso, que no tomaban decisiones como las que seguramente el capitán tenía que tomar. Su trabajo se limitaba solamente a eso. Entonces, cuando Pablo usa esta palabra de siervos, está hablando de esas personas. Y para los cristianos de esa época, mencionar que los cristianos deberían, o los líderes de la iglesia deberían ser siervos, pues no era una idea muy atractiva, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros construimos la idea correcta, uno dice, yo no quiero ser siervo en esta iglesia. Si eso es lo que significa ser. ¿A quién le gusta ser? Todos queremos ser jefes, todos queremos conducir el barco, todos queremos tomar decisiones, pero ser siervos, o sea, esto es propio de nuestra naturaleza y va en contra de nuestra naturaleza el hecho de ser siervos, porque nuestra naturaleza quiere dirigir el barco, quiere imponer sus ideas, quiere ser el capitán. Entonces Pablo les está diciendo a los líderes que lo están escuchando en esta época que ellos no son los dueños del barco, sino son los que van abajo remando. Eso es lo que más o menos Pablo está diciendo con esa idea de los siervos. Ellos entendían bien estas ideas del siervo, que hay un solo capitán y que ese capitán es quien da las órdenes. Ahora, ¿por qué está diciendo eso? Porque en el capítulo anterior, ustedes escucharon en el capítulo 1, versículo 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Obviamente él sigue con esta idea de un problema que tiene que corregir. Y él ha mencionado algunas cosas que son parte del problema, pero ahora quiere poner el retrato correcto del líder. ¿Cuál es el retrato del líder? El de un siervo. Ese es el retrato de un siervo. ¿Qué hace un siervo? Obedece, ¿sí? Obedece. Ahora, no solo menciona eso, sino que aquí hay otra figura. ¿Cuál es la otra figura que leímos? Administrador, ¿sí? Bueno, miren el versículo porque el hecho de que él dice que es, porque no lo mencioné, pero antes de salir del versículo, dice servidores o siervos, pero dice de Cristo, ¿sí? No son solamente servidores, sino que son personas que le sirven o le obedecen a Cristo, ¿ok? Dentro del contexto de la iglesia. Ahora sí, pensando en la otra palabra, en la palabra administradores de los misterios de Dios, aquí estamos hablando de otro siervo. El administrador era otro siervo, pero un siervo que tenía, digamos que un grado mayor de confianza por parte del amo, al que se le delegaban ciertas tareas, ciertas funciones, pero por la confianza que había entre el amo y el siervo. O sea, no estamos hablando de una figura diferente, que hay dos categorías de líderes en la iglesia, los siervos y los administradores. No, yo quiero ser administrador. No, estamos hablando del mismo. Pero algunos de esos siervos se convierten en administradores y vamos a ver más adelante por qué. Ahora es porque tienen tareas específicas y tienen un grado de confianza mayor. Entonces esas personas muchas veces, en la época de Jesús, por supuesto, atendían cosas propias del hogar o cosas domésticas. Entonces eso implicaba una confianza mayor por parte del amo. Ahí estaban hablando de un administrador o muchas veces un trabajo específico o incluso los amos les daban recursos a esas personas. Y Jesús menciona algunas parábolas que tienen esa idea también. El punto aquí es que el mayordomo es otro siervo, ¿ok? Esta persona entendía que todo lo que seguía haciendo, todo lo que él hacía, le pertenecía a otra persona, porque él también era siervo, ¿sí? Y que él mismo era propiedad de su amo. Por eso dice en el versículo 2,
lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea, ¿qué dice? No que sea, que tenga éxito, no que hable bonito, que dé resultados. Pablo está en el retrato que él hace, él dice que lo que espera Dios de esos siervos, incluyendo los administradores, es que sean fieles remando. ¿Sí? ¿Qué pasa si uno de los siervos que van ahí en el barco dejan de remar? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Bueno, no solamente que el barco va perdiendo fuerza, o sea, deja de andar, sino que los que están mirando al que no está haciendo nada van a querer hacer lo mismo, ¿cierto? Y al finalizar el barco se va a estancar. ¿Por qué? Porque una persona no está siendo fiel en lo que Dios le ha llamado. Entonces, note que el criterio no es el talento de los líderes, no es la fama de ellos, no es que ellos sean populares, no, sino que es la fidelidad de ellos en el ejercicio. Ese es el retrato del liderazgo que Pablo quiere ahora que ocupe la mente de los líderes en la iglesia. La fidelidad, algo que Jesús enfatizó mucho a sus discípulos. En Mateo capítulo 24, el versículo 45, Jesús dice algo así, hace una pregunta. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente el cual puso su Señor sobre su casa? O sea, Jesús siempre estaba hablando de la fidelidad, de las palabras que Pablo está diciendo fueron dichas por Jesús. O sea, es teología cristocéntrica lo de Pablo. Esto no es una idea de Pablo, sino que Pablo entendió, llegó a entender que esto era lo que Jesús quería, ver personas fieles. Entonces, es una idea clara. Un siervo fiel es alguien que simplemente va a cumplir su tarea, su responsabilidad, aun cuando su amo no esté presente, porque debemos decir que eso es lo que muchas veces pasa, ¿sí? Cuando estamos siendo observados, pues no hay muchas opciones, sino que nos toca ser fieles, ¿cierto? Pero cuando no, ¿cómo actuamos cuando nadie nos está viendo? Eso es otra cosa. Y ahí es donde se mide la fidelidad. Ahora, eso es lo que Pablo llama el retrato del liderazgo en la iglesia. En Mateo el capítulo 51, perdón, en el versículo 21 del capítulo 25, Jesús vuelve a decir a sus discípulos, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Otra vez Jesús hablando de la importancia de la fidelidad a sus discípulos, no de los resultados. Entonces los intereses que Jesús tenía sobre el liderazgo de la iglesia no estaban marcados por los mismos intereses que el mundo grecorromano o incluso la iglesia que ya estaba pensando igual estaba enfatizando, y por eso Jesús está cambiando eso. Lo interesante es que el elogio no es por otra cosa diferente que por la fidelidad de ellos. Eso es lo que hace Jesús. En Lucas capítulo 16, versículo 10, Jesús dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más fiel lo es. Esto tenemos que resaltarlo, porque nos quejamos con mucha frecuencia de que Dios no hace esto, que Dios no nos da esto, que Dios no nos permite esto. Y la pregunta es si somos fieles con lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué esperamos que Dios nos dé más o que Dios nos permita hacer otras cosas? Incluso cosas, no estoy hablando solo de cosas materiales, cosas espirituales. ¿Por qué esperamos que nuestra vida cristiana sea una vida madura, que dé fruto cuando no somos fieles en las cosas básicas? Entonces, este versículo hay que resaltarlo por esa razón. Esto confrontaba mucho a la iglesia en el momento que ellos estaban escuchando, la iglesia de Corintios, porque ya ellos estaban en la misma página que los griegos. Ellos estaban tratando a los líderes como figuras importantes, estaban elogiando la sabiduría que ellos tenían, de lo que ya hemos hablado en otros pasajes, ¿sí? Y aquí Pablo cambia todo eso.
Estos hombres prepotentes que andaban mostrando sus intereses antes que los intereses de Dios, debían pensar en lo que Pablo decía. Miren nuevamente el versículo 4 y versículo 5. Leamos otra vez estos dos versículos. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Lo que Pablo está diciendo aquí en estos dos versículos, para terminar, es que el siervo de Cristo solo puede ser juzgado por Cristo. ¿Por qué? Porque es siervo de Cristo. O sea, solamente el amo puede juzgarlo. Si yo le estoy sirviendo a un grupo de personas, ¿cierto? O sea, yo soy el siervo de las personas, de un grupo indeterminado de personas, pues esas personas podrían juzgarme por lo que estoy haciendo, si lo estoy haciendo bien o no lo estoy haciendo bien. Ahora, Pablo dice que el líder debe ser un siervo de Cristo para entender que a quien le rinde cuentas es a su amo. Ahora, puede ser, y en el contexto de la iglesia, esto es obvio, que la iglesia es beneficiada por el trabajo que Pablo hace, o los líderes de la iglesia, al ser siervos de Cristo. Pero a Pablo no le preocupa que la iglesia esté hablando de él, por eso usa ese tono. ¿Sí notaron el tono de él? Como que no me importa. Es un poco duro, porque al final él dice, yo voy a rendirle cuentas a Cristo de lo que yo estoy haciendo. Ok, eso tiene sentido. Y no es que Pablo esté subestimando la opinión de los hermanos ni nada, pero él sabía que ellos estaban equivocadamente valorando a los líderes. Y por eso no estima la opinión de ellos en ese momento. ¿Ok? En ese contexto es que tenemos que pensar en las palabras que él está diciendo. Entonces, eso se ve claramente. Ahora, ¿cómo podríamos aplicar esto en el contexto de la iglesia, en el contexto de la familia, en el contexto del trabajo? Este retrato que Pablo quiere mostrar de la iglesia. ¿Les mencioné cuál era el primer punto? ¿No? ¿El primer retrato? Ok, el primer retrato es un siervo fiel. ¿Ok? ¿Cómo aplicar eso en el contexto de la familia, en el contexto del hogar, en el contexto laboral? Pensemos en algunas cosas. Los que sirven en la iglesia podemos caer en una trampa de pensar que algunos ministerios son más importantes que otros, por lo que hacemos. Eso va en contravía de lo que Pablo está diciendo. ¿Sí? Jesús enseñó que lo que Dios busca no es lo que normalmente es más visible, ¿sí? Sino que lo que Jesús busca es la fidelidad. Entonces, en ese contexto, cada uno tiene que entender que lo que uno haga en la iglesia, estamos hablando del contexto en la iglesia, debe uno ser fiel en lo que está haciendo, así nadie lo vea. El único que ve eso es el Señor. Pero si usted lo está haciendo para Él, ¿por qué está esperando reconocimiento de las personas? Si eso llegase a pasar y usted tiene una crisis de depresión, porque nadie está reconociendo su labor en la iglesia, entonces tiene que preguntarse para quién lo está haciendo. Porque si es usted siervo del Señor y lo está haciendo para el Señor, pues el Señor no ha venido, ¿cierto? Y Él dará recompensa, es lo que dice al final del versículo, a cada uno de acuerdo a lo que cada uno haya hecho. Eso nos pone a todos en el mismo carril empujando, ¿sí? Porque estamos abonando a algo que el Señor está haciendo entre nosotros para su gloria y al final recompensarnos. Eso a mí me anima mucho, porque aun si la iglesia tuviese que recompensar nuestro trabajo, yo creo que fracasaríamos. O sea, nosotros nunca vamos a dar la talla compensando el trabajo que muchos hacen. Porque hay algo pecaminoso en medio de todo eso, de nuestras intenciones, de la forma en que valoramos o la forma subjetiva en que pensamos en lo que esos individuos están haciendo.
pero Cristo no, porque Él es un juez justo, santo, perfecto. Incluso Él va más allá porque Él mira las intenciones de la persona. Entonces, en ese contexto de la iglesia creo que nos ayudaría a pensar un poco diferente. Ahora, en otro contexto, fuera de la iglesia, la gente quiere impresionar, ¿sí? Vivimos en un mundo donde la gente está siendo famosa por bobadas. Siempre están buscando la forma de hacer algo que impresiona a los demás, ¿cierto? Tenemos canales llenos de bobadas, personas haciendo cosas ridículas. Dios no puede ser impresionado por nadie. Entonces, si lo que nosotros buscamos es impresionar a los hombres, pues hay millones de bobadas o estupideces que podríamos hacer. Pero si queremos honrar a Dios, lo único que tenemos que hacer es mantenernos fieles en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Dios te llamó a orar sin cesar. Bueno, Dios te llamó a congregarte. Dios te llamó a leer su palabra, a tener comunión con Él. O sea, esas cosas pequeñas son las cosas más importantes para Dios. Y Dios espera de nosotros fidelidad. Y al final podríamos escuchar de Dios estas palabras: buen siervo fiel. Ese es el pago. Si solamente escuchamos eso y no recibimos nada más del Señor, imagínense ustedes la cara del Señor mirándote y diciéndote: buen siervo fiel. Yo creo que nadie va a estar de pie, ¿sí? Vamos a estar llorando de la emoción, de la alegría, del entusiasmo de ver a nuestro Señor diciendo algo así. Eso lo paga todo, hermanos. Ahora, si tú ya no eres una persona adulta, sino digamos que estás en otro contexto, eres un joven y quieres aplicar esto de la fidelidad en tu vida, ¿cómo lo puedes hacer? Bueno, espera que tengas 40 años para empezar. No. Todos podemos ser fieles ahora. Y creo que necesitamos enseñar esto también a los jóvenes. Porque los jóvenes están llamados a ser fieles a Dios ahora y honrar a Dios desde ahora en sus vidas. Y esto no es fácil en el contexto en el que ellos están, con sus amigos, en el colegio, en la universidad, incluso cuando nadie los está mirando. Pero Dios los está llamando también a ser fieles a ellos. Fieles en lo que han escuchado, en lo que han aprendido del Señor. Pero algunos de ellos están esperando que llegue el momento, ¿cierto? Que los atropelle la gracia, de alguna manera. ¿Y por qué no ser fieles ahora al Señor? ¿Acaso no hay bendiciones en eso cuando el Señor dice que el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré? Invertimos las palabras del Señor, ¿cierto? En vez de estar buscando el reino de Dios y su justicia, estamos buscando las cosas que se añaden. Invertimos la fórmula de Dios y no somos fieles en lo que Él espera. Veamos el segundo retrato, versículo 6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Esto ya está ocurriendo, versículo 7. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque, según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padezco hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos con nuestras propias manos nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como, ¿qué dice? Pablo tenía la autoestima bien baja, ¿cierto?
No, tenía la imagen correcta de él. Era el único sensato que podía ver realmente quién era, ¿sí? Porque está dibujando nuevamente el retrato correcto de un líder, de un siervo en la iglesia. Y él obviamente está pensando en estos otros que han desdibujado lo que él ha llamado el servicio en la iglesia. Así que el retrato que él muestra aquí, que es el retrato de un corazón orgulloso. Por eso él hace varias preguntas. Ahora Pablo se pone en la lista como ejemplo para que no anden presumiendo de que un servidor de Dios es mejor que otro. Él usa su propio nombre. Y a mí lo que me llama la atención de esto, hermanos, es que si uno estuviera, supongamos que la tarea de esta semana es, por favor, describa cómo ha desarrollado usted su servicio, su ministerio en la iglesia. Y usted termina diciendo, pastor, soy la escoria de este mundo. Yo creo que nadie escribiría eso. Yo nunca he visto ni siquiera eso en un epitafio. ¿Sí? Siempre uno quiere poner palabras que concuerden, que suenen bonito, que de alguna forma muestren algo de reconocimiento a nuestro gran esfuerzo, ¿verdad? Bueno, ¿cómo disipa esto de lo que hoy los llamados apóstoles modernos de la iglesia presentan cuando hablan de su apostolado? Porque yo no escuchaba a ninguno decir que este es el retrato de ellos. Al contrario, ellos merecen andar en jets privados, ¿cierto? Rodeados de comodidades, de lujos. Bueno, y cuando se encuentre con... Yo estuve en la oficina de un apóstol alguna vez. Yo no sabía que era apóstol hasta que me lo presentaron. Pero les digo, hermanos, que no es lo que uno ve en este pasaje, ¿sí? Es arrogancia, es una jactancia, es una idea contraria a lo que es un siervo en la Biblia. Y es triste. Y por eso es que Pablo está hablando esto. Porque a pesar de que esta carta se escribió hace mucho tiempo, más o menos en el año 30-35 después de Cristo, hoy vemos los alcances de eso, ¿sí? Que la iglesia está siendo administrada, gobernada por personas que tienen los mismos estándares de hombres en el mundo, de líderes del mundo, que solo buscan beneficiarse de lo que hacen. Entonces, Pablo quiere recalcar de estos hombres quienes lo están escuchando el orgullo espiritual de ellos. Por eso hace algunas preguntas. Versículo 7 empieza con esta pregunta: ¿quién te distingue? Es decir, si tú eres apóstol o siervo, ¿quién te puso a ti como apóstol o siervo? Esa es la primera pregunta que hace. Y esa es la pregunta para hacerle a los apóstoles, ¿cierto? De hoy, a los apóstoles de hoy. ¿Quién te nombró apóstol? Porque los que yo conozco, la mayoría son autoproclamados apóstoles. Es decir, ellos le dicen a la iglesia que tuvieron un sueño y ahí empieza toda ¿cierto? Pero Pablo dice que, y vemos eso en Hechos capítulo 9, él fue un apóstol de Cristo porque Cristo interrumpió su camino para llamarlo, salvarlo y darle una tarea de ir y proclamar el evangelio. Él es un apóstol de Cristo. Entonces, ¿quién te distingue? ¿Quién te llamó a ser siervo? Ah, no, es que el pastor me pidió. Ok, puede ser que a veces Dios usa personas para invitarnos a hacer algo, pero todos tenemos la responsabilidad de pensar y de orar si queremos hacer esto para el Señor o no. ¿Sí? Así la invitación se la haga otro hermano. ¿Estamos sirviendo al Señor o estamos sirviendo a los hombres? Entonces Pablo dice, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes que no hayas recibido? A ver, alguien aquí en este auditorio, de lo que tiene, ¿quién nació con algo de lo que tiene? Hoy, de lo que tiene encima. Ni ropa, ni joyas, ni gafas, ni celular, ni casa, ni carro, nada. O sea, ¿qué tenemos? En el contexto de la iglesia, Pablo está pensando en los dones. ¿Ellos tenían dones? Sí. ¿Quién se los dio? El Señor. Ellos tenían la salvación. ¿Quién se la dio? El Señor. Ellos tenían elocuencia o inteligencia. ¿Quién se la dio? El Señor. Tenían oportunidades para evangelizar. ¿Quién se las dio? Ellos tenían incluso, bueno, sus vidas, porque están vivos.
¿Quién les dio la vida? Entonces por eso Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te jactas de eso como si tu pedacito de vida fuera el resultado de ti? ¿Tú naciste con eso? ¿Por qué tú tienes eso y el otro no tiene eso? Ah, es que, pastor, no es que yo fui a la universidad. Seguro. ¿Es eso lo que garantiza el éxito? ¿Tu elocuencia, tu inteligencia, tus capacidades? Bueno, alguno podría pensar que sí, ¿sí? Otros podrían decir que la suerte los ha acompañado. Pablo dice que eso es la providencia de Dios, la soberanía de Dios. Y por eso dice, ¿por qué te glorías de eso? Como si alguien hubiera... Es como si tú recibes un regalo y después comienzas a presumir como si lo hubieras comprado tú. No, si todo lo que tenemos es un regalo de Dios, la esposa, los hijos, la familia, el carro, la casa, así no funcione. No hable de la esposa, del carro. Así no funcione. Es un regalo de Dios. Y lo tenemos por la gracia de Dios. Pero el orgullo espiritual no nos deja ver eso. El orgullo nos hace creer que lo hemos conseguido nosotros, que ha sido por nuestro esfuerzo. Y eso es muy común cuando olvidamos que vivimos por la pura gracia de Dios. ¿Saben? Algo que San Agustín dijo acerca del orgullo. Él dijo que el orgullo es el principio de todos los pecados, porque el orgullo hace algo que es imposible y es hacerte creer que no necesitas a Dios. Eso es lo que hace el orgullo. Y otras palabras de San Agustín que me gustan, él dice que el orgullo fue el que convirtió a los ángeles en demonios. El orgullo convirtió a los ángeles en demonios. Y también dice y contrasta esa idea que la humildad es la única que convierte a personas en ángeles. Y por eso Pablo, alineado con estas verdades, él dice, hermanos, tenemos que reconstruir la idea de un siervo, que es alguien humilde, que Dios puede usar para su gloria. No esperamos ser ángeles, pero podemos ser mensajeros para la gloria de Dios. Si tenemos la idea correcta de un siervo. En el versículo 8, Pablo usa otra ironía fuerte. ¿Ustedes son ricos? ¿Ya ustedes reinan? Y él dice, pues ojalá que fuera así, ¿cierto? Que fueran ricos y que reinaran, porque entonces yo reinaría con ustedes. Pero él no les está llamando mentirosos, pero se los está diciendo en la cara. ¿Sí? No son ni ricos ni están reinando. Ustedes son pobres igual que yo, pero tienen una idea diferente, una idea equivocada de lo que Dios está viendo en nosotros. Versículo 9, porque según pienso, él está hablando de sus pensamientos, hablando de sí mismo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, ¿de qué era lo que se jactaban o de qué era lo que ellos querían calificar en esos hombres cuando ellos veían a los líderes? Apolos, Cefas, Pablo. Pablo está derrumbando cualquier cosa que ellos puedan ver positiva en ellos, para terminar diciendo que lo único que ellos son escoria. Yo soy líder de la escoria tal, yo soy discípulo de tal. Eso es lo que Pablo propone, ¿sí? Y no es que él se esté dando duro, es que Pablo entendía que por la pura gracia de Dios él había sido llamado a ser un apóstol de Cristo, para ser un siervo de Cristo. Entonces, ¿cómo en su mente él quita cualquier posibilidad de que le roben la gloria a Dios de lo que Dios va a hacer a través de un apóstol, para que los hombres empiecen ahora a alabar al hombre, a reconocer al hombre? Hermanos, hay iglesias plagadas de esto, donde el protagonista de la iglesia es un hombre. Son iglesias antropocéntricas, no iglesias cristocéntricas, donde el hombre, el apóstol, el pastor o los líderes, el programa, la visión es lo que cuenta y no Cristo. Y eso es lo que Pablo quería evitar aquí y quiere destruir a toda costa, porque somos siervos de Cristo.
siervos de Cristo. Él quiere contrastar esa realidad. Versículo 10, versículo 11, versículo 12. Él quiere que la gloria que ellos buscaban sea la cruz en la que Cristo murió. Eso es todo lo que Él busca. Y mire como Él dice al finalizar ese versículo 9, que ellos serían un espectáculo a los mismos ángeles. Es decir, los mismos ángeles están sorprendidos de lo que Dios puede hacer con sus siervos. Yo no creo que los ángeles sufran de envidia, pero los ángeles están diciendo, Señor, nosotros podríamos hacer eso, pero a Dios le complace usar a los siervos para hacerlo, cuando los ángeles podrían hacerlo perfectamente. Eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 13, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. Duro. Si tuviera que reescribir eso, usted en su diario, ¿cómo lo escribiría de sí mismo? ¿Qué palabras usaría? Mire, una de las cosas que nos ayudan a detectar más fácil el orgullo espiritual es cuando nosotros nos comparamos con otras personas y hacemos juicio de nosotros. Es decir, cuando tenemos que hablar de nosotros. ¿Qué decimos acerca de nosotros? No sé, en una conversación cuántas veces usted dice yo, a mí, es que yo, me parece. O sea, siempre haciendo alarde de lo que usted piensa, de lo que usted quiere, de lo que usted es. El yo domina, controla su mente. Y otra vez, no tenemos que decir lo que Pablo está diciendo al final del pasaje. Solamente, como Pablo dice, que nadie tenga aún más alta estima de sí mismo que la que debe tener. Humildemente podemos decir que hemos hecho algunas cosas bien para Dios. Eso no está mal decirlo. Pero siempre dando la gloria y el reconocimiento a Dios. Ahora, hay formas de decir eso y ser orgulloso diciéndolo también. ¿Cierto? Es que, pues esta es mi tercera iglesia. 3 iglesias he fundado. ¿No? O sea, y el Señor va a pagar, va a recompensar eso, ¿cierto? Va a medir la intención de eso. O sea, al finalizar todo va a quedar descubierto. En la iglesia puede el orgullo aparecer fácilmente cuando usted piensa que sabe más que los otros o que usted hace un mejor trabajo que los otros. Ahí el orgullo se hace más dominante. Usted piensa, no, es que yo sí estoy comprometido con mi iglesia. ¿Y por qué lo dice? ¿Porque es siervo de Cristo o porque no le gusta lo que los otros están haciendo o no haciendo? Entonces, ¿para quién está sirviendo? Eso es precisamente lo que Pablo está pensando. El orgullo espiritual aparece cuando olvidamos nuevamente la gracia del Señor. La vida cristiana no solo empieza por gracia, sino se sostiene por la gracia. Eso Pablo lo enseñó en la carta a los Gálatas. ¿Sí? Hemos empezado por el Espíritu y nos mantenemos en el Espíritu. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero la gracia no solo nos salva, sino nos sostiene. Es decir, no empezamos una vida por la gracia y después vivimos por las obras, por lo que hacemos. Porque el resultado de eso sería una desgracia. Empezamos por la gracia, nos mantenemos por la gracia y por gracia recibimos. Ese es el resultado, esa es la ecuación del Señor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cómo responden ustedes a situaciones como las que Pablo menciona aquí? Maltrato, desprecio. ¿Cuál es su reacción? ¿Cuál es su sentimiento de eso? ¿Cuántos son? ¿Cuál es el sentimiento? Yo sé que a nadie le gusta, porque sí, pero es que Jesús dijo que ponga la otra mejilla y entonces uno dice, no, o sea, nadie va con esa actitud de golpéame, ¿cierto? Pero hay una actitud humilde detrás de eso cuando usted recibe en la soberanía de Dios lo que usted no está esperando. O reclama usted sus derechos porque usted es don o doña. ¿Acaso no dijimos que éramos siervos de Cristo? Y si al Señor, el dueño, Jesús,
¿Le complace que a usted esta semana se le pierde las llaves y no las encuentra? ¿El reloj o el teléfono? ¿La pelea con quién va a ser? ¿Con usted? ¿Con la esposa? Hasta el perro muchas veces lleva ahí ¿cierto? ¿Por qué? ¿Acaso Él no es el Señor de su vida? ¿Usted no es un siervo de Cristo? ¿Los líderes? Hay cosas que enojan, hermano. Hay cosas que uno dice, hacemos algo y esperamos que el resultado sea algo bueno. Pero no siempre es así en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está mirando nuestra fidelidad. Ok, ¿cuántas veces vamos a hacer esto? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿y cuántas veces voy a perdonar a esta persona que me ofende? Jesús le dijo, no hay límite, no hay límite. 70 veces 7 es poquito para lo que podrías hacer. O sea que tenemos que mantenernos fieles en hacer lo mismo una y otra vez porque eso es lo que importa para el Señor. Hermanos, no podemos, en palabras de Pablo, no podemos cansarnos de hacer el bien. Tenemos que hacer el bien. ¿Está cansado? Sí, Señor. ¿Y por qué Dios no se cansa de usted? ¿Por qué su amo no se cansa de usted y lo manda a recoger de una vez? Señor, ilumínanos. O elimínanos. ¿Por qué Él no hace eso? Por gracia. Por gracia estamos aquí escuchándolo a Él. Por su gracia. Y por gracia damos. O sea, si las cosas están funcionando mal en su hogar, sí, Señor, ¿qué tiene que hacer? Bueno, revise lo que Dios espera que usted haga y deje que Dios haga lo que usted no puede hacer. Pero usted ocúpese haciendo lo que Dios espera que usted haga, viviendo como un siervo fiel, como un esposo fiel, como un hijo fiel, como una esposa fiel. Pero es que, pastor, yo estoy cansada con esos chinos. Pero Dios espera que usted sea fiel. Mientras usted lo haga, usted va a honrar a Dios, va a adorar a Dios y Dios va a hacer su parte. Y Él va a ser glorificado. Y al finalizar, usted va a ser recompensado. Eso es ser un siervo fiel para la gloria de Dios. Pero nos difaman, sí. Pero nos ultrajan, sí. ¿Para qué? Para ver dónde está su humildad. Es que Dios necesita pulir nuestro corazón. Entonces Dios pone situaciones y a veces personas difíciles a nuestro alrededor para ver nuestro orgullo. Para que no olvidemos de quién dependemos. Versículo 14, el último retrato. No escribo esto para avergonzarlos, bueno, ya Pablo lo aclara, tranquilos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo deja la atención ahí. ¿Y sabe por qué hace esta pregunta al finalizar? Usted sabría si hubiese hecho la tarea de leer el siguiente capítulo, capítulo 5. Porque él va a tener que tratar algo duro en el capítulo 5. Los que hicieron la tarea ya saben de qué estoy hablando. Él está ayudándolos porque dice, bueno, el tema que sigue lo vamos a tratar personalmente. ¿Cómo quieren que vaya? ¿Varita o corazones? ¿Qué quieren? Bueno, aquí cambia el tono completamente y habla como un padre a ellos. Dice, no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como si ustedes fueran mis hijos, porque son mis hijos espiritualmente. Eso es lo que Pablo dice. Así que aquí muestra el último retrato. El retrato de un líder en la iglesia es el retrato de un padre que corrige. Eso no nos gusta, porque a nadie nos gusta ser corregidos.
Pero eso es lo que debe hacer un líder, corregir. Cuando un líder, o hablemos del papá, si el papá no corrige a los hijos, es un mal papá. ¿Sí o no? Ah, pero es que yo no quiero tener problemas con ese chino. Pues ya lo está teniendo si no lo corrige. ¿Sí? El no corregirlos es su mayor problema. Entonces, el líder que propone y el retrato del liderazgo es el retrato también de un padre que ama a sus hijos, pero los enseña. Yo no puedo pensar que mis hijos están haciendo algo mal y yo estoy callado. Yo no digo nada. Yo les advierto, pero la decisión es de ellos. Pero mi trabajo es disipularlos, disciplinarlos, decirles lo que dice la palabra de Dios. El resto depende de ellos, ¿sí? Pero ese es mi trabajo. Los padres aman y por eso corrigen. Proverbios dice que un padre que no corrige a sus hijos no los ama. Un padre que no corrige a sus hijos no los ama. Y eso tiene que ver muchas veces en una etapa de la vida del niño con una corrección física. Ay, pastor, es que a mí no me gusta eso de la varita. ¿Y es que acaso Dios te consultó para...? No, si es lo que es el diseño de Dios. Dios dejó una varita, y Pablo lo dice también, la varita. ¿Con qué voy? ¿Con varita o voy como un padre con varita o voy con corazones? No, es que yo quiero ser corazón y con mi hijito porque él es tan lindo, tan bonito, todo corazón. Bueno, elimine la corrección porque Dios estaba equivocado cuando habló de la varita. ¿Para qué corregimos a nuestros hijos si hay formas modernas de corregirlos, de instruirlos? ¿Cierto? Mejor los llevamos a un café, ¿cierto? Y les hablamos. Bueno, usted sabe mejor que Dios porque tiene más sabiduría que Dios. Lo que Pablo dice aquí es que necesitamos la corrección de un padre. ¿Y sabe lo que Pablo está diciendo? Yo soy su papito espiritualmente en el Evangelio. Y por eso les digo esto y por eso los corrijo, por eso los exhorto, porque yo soy su padre espiritual en el Evangelio. Mire como Pablo dice aquí otra vez. Yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Cuántos hijos espirituales tiene usted? ¿Tiene hijos espiritualmente? Espero que por lo menos su familia sea su rebaño espiritualmente. Que usted pueda decir que es el padre espiritual de ellos. Pablo hace mención de alguien aquí en el versículo 17. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo. Y además de decir eso dice mi hijo y fiel en el Señor. Todo padre espera que su hijo sea fiel. No con usted, con el Señor. Si eso ocurre, uno dice, amén. Puedo morir tranquilo, ¿verdad? ¿Sí, papás o no? No porque nos sigan a nosotros, sino porque siguen al Señor. Porque nosotros no nos equivocamos, pero Dios no. Entonces aquí el retrato de ese padre va mucho más allá de la idea que ellos tenían de liderazgo. En el mundo antiguo la varita, era un símbolo de autoridad, de disciplina, especialmente de un padre hacia sus hijos. Y Proverbios habla mucho de eso. En la pregunta de Pablo, ¿quieren que vaya a corregirlos con disciplina fuerte? Esa es la pregunta de Pablo. Es una forma de decir, cuando yo llegue allá donde ustedes están, voy a confrontarlos seriamente, porque voy con vara, con disciplina. ¿Sí? Eso es capítulo 5. La segunda opción es que lo haga solamente con amor y espíritu de mansedumbre. ¿Qué prefiere usted, hermano? ¿Vara? ¿Saben una cosa? No importa la respuesta, porque Dios nos va a disciplinar. Porque Dios es un padre que sabe cuando necesitamos disciplina. Usted no tiene que preguntarle al papá. Papá, ¿negociamos la disciplina? No, un papá sabe lo que usted necesita. Entonces, esto es algo maravilloso porque nuestro Dios permite muchas cosas en nuestra vida y se vale de su soberanía para disciplinarnos, para enseñarnos con vara. Pero nuestro orgullo no quiere aceptar eso.
¿sí? Incluso usted dice que eso es el accidente de su vida. O sea, que eso fue propiciado por usted mismo, pero no le da crédito a que es Dios quien está tratando de corregir algo o mostrarle algo de su gracia a usted para que usted responda a ese Padre amoroso. El Padre ama a sus hijos y sabe que si no hay arrepentimiento, la disciplina será necesaria. Y por eso la Biblia habla mucho de eso. El autor de los Hebreos menciona en varios pasajes también la disciplina. Y dice que al comienzo eso no produce gozo, pero al final eso es lo que cosechan, gozo, alegría. Dios es un Padre amoroso, pero también es un Padre que sabe corregir a sus hijos. La corrección va a venir, o puede ser que ya haya llegado, vendrá. El punto es cómo la recibimos. ¿Cómo recibimos la disciplina? ¿Con humildad, como siervos del Señor, o con orgullo? ¿Cómo recibimos lo que el Señor hace? Hermanos, en este capítulo Dios nos muestra algunas realidades muy claras. Primero nos habla de ser fieles, como siervos de Cristo, como hijos suyos, siervos como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, fieles en nuestro trabajo, fieles en nuestro estudio. Luego nos muestra el retrato de un corazón orgulloso, que se opone, ¿sí? Que presume, que piensa que el reconocimiento es natural y olvida que todo tiene que ver con la gracia porque usted no tiene nada que no haya recibido. Pregúntese si estamos viviendo como siervos y administradores de la gracia de Dios. ¿Es usted un buen siervo y administrador del Señor? Con todo lo que Dios ha puesto en sus manos, en su vida, esposa, esposo, hijos, bienes, gracia, dones. Yo encuentro que no. Para mí no. Si el Señor me califica, estoy rajado. Lo necesitamos a Él. Necesitamos a Jesús. Y es la única forma de ser fieles. En Él. Jesús dijo, separados de mí. Y nada en la Biblia es nada. El siervo depende completamente de su amo. Por eso esta palabra siervo describe nuestra relación con Jesucristo. ¿Tiene usted una relación con Jesús? ¿Y cuál es esa relación? ¿Usted quiere que Jesús sirva a sus intereses? ¿O usted quiere servir a los intereses de Jesús? ¿Quién es el amo en esa relación? ¿Quién es el siervo en esa relación? ¿Dios es como su lamparita mágica que usted frota y entonces Dios le hace los favores? ¿Él es su siervo o usted es el siervo de Él? ¿Usted es un administrador de lo que Él ha puesto en sus manos o usted es el dueño? Cierre sus ojos y oremos. Padre, gracias. Estamos delante de ti examinando nuestras vidas, Señor, a la luz de lo que Pablo escribió a esta iglesia. Y vemos el resultado más adelante, Señor, de un mal entendimiento de tu gracia, de lo que significa ser siervos. Y quizás, Señor, nosotros mismos hemos experimentado eso en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestras finanzas. Y tenemos que pedirte perdón. Porque si fracasamos en algo, es por nuestra negligencia, es por nuestro orgullo, es por nuestro pecado, Señor. Quisiéramos decir, Señor, como Agustín, que tenemos la humildad suficiente para ser instrumentos en tus manos. Pero la verdad es que hay tanto orgullo en nosotros que ni siquiera podemos orar correctamente a ti. Y por eso pedimos que tu gracia, Señor, se haga presente, tu Espíritu Santo se haga presente en este momento, nos convenza de arrepentimiento, de pecado, Señor. Que Él sea, Señor, quien juzgue nuestros corazones. Y finalmente nosotros podamos responder con amor, con gratitud a ti, Señor, por hablarnos. Padre, nuevamente rogamos por tu gracia. Te suplicamos, Señor, que Jesús, nuestro Salvador, no sea solamente un boleto para la eternidad, que Él sea la persona que necesitamos todos los días en nuestra vida para ser los esposos que tú esperas, los padres, los hijos, los hermanos, los siervos que tú esperas.
Jesús, gracias por tomar nuestro lugar en la cruz. Ayúdanos, Señor, a, como dijo Pablo, morir, Señor, juntamente contigo. Ayúdanos, Señor, a tener presente lo que tú puedes hacer cuando estamos dispuestos a morir para que tú reines en nosotros y tú seas el Señor de nuestras vidas. Que ninguna cosa otra gobierne nuestro pensamiento, nuestras vidas, Señor, que tu palabra, que ella gobierne lo que somos y lo que hacemos para tu gloria. Así que encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestras familias, encomendamos nuestros trabajos, nuestras luchas, nuestros pecados, todo a ti, Señor, porque en tus manos todo será labrado de la forma correcta para un propósito, Señor divino. Ayúdanos, Señor. Gracias nuevamente por hablarnos y gracias por tu amor inagotable. Bendecimos, Señor, las vidas de quienes están aquí presentes. Y rogamos, Señor, para que tú sigas edificando, Señor, con este pasaje sus vidas. Bendecimos tu nombre y oramos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.